Muy bien. El objetivo de la clase de hoy día va a ser ver estadística bivariada. Lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto varianza, desviación estándar, covarianza, qué sé yo, querido, moda, media, mediana, variable discreta, variable continua, datos agrupados, no agrupados, qué sé yo, percentiles, deciles, cuartiles. Hemos visto toda una gama de medidas de posición. Después vimos medidas de dispersión, que fue la varianza, covarianza, desviación estándar, etc. Pero todo eso lo hemos hecho solamente con un dato. Era X sub I, ¿se acuerdan de X sub I, F sub I? Entonces necesitamos ver ahora qué pasa cuando tenemos varios datos. Entonces eso se llama estadística bivariada o multivariada. ¿Qué pasa cuando estamos encuestando? Por ejemplo, ahora decíamos número de hijos por familia. La variable era el número de hijos, una variable. Pero ¿qué pasa cuando estamos encuestando número de hijos que sean mayores de 14 años, que tengan el pelo rubio y que tengan alguna deficiencia visual? O sea, ahí tenemos varios datos. ¿Me entienden? Entonces ahí se nos complica un poco más. Así que vamos a comenzar la clase. Y necesito que primero vamos a conceptualizar. Vamos a entender qué significa estadística bivariada. Así que anoten, por favor, título de la canción, título Estadística Bivariada. Título Estadística Bivariada. Permíteme compartir pantalla. Entonces, título Estadística Bivariada, ¿cómo está acá? Entonces, ¿qué significa eso? Que puede ser de dos o más variables, ¿no? Muy bien, entonces vamos a conceptualizar esto. Entonces, van tomando apunte, ¿ya? En el campo de la estadística, hay muchos problemas que requieren, ¿sí que van tomando apunte? Que requieren un análisis combinado de las variables. A menudo, entonces en el campo de la estadística, hay muchos problemas que requieren un análisis combinado de las variables. A menudo es necesario contestar preguntas como la siguiente. ¿Están relacionadas estas dos variables? En caso afirmativo, ¿de qué manera? Entonces, a menudo es necesario contestar preguntas como la siguiente. ¿Están relacionadas estas dos variables? En caso afirmativo, ¿de qué manera? ¿Existe una correlación entre las variables? Ya, pregunta. Le voy a hacer una pregunta. La Teresa pone puntitos. Teresa, los puntitos van para la segunda solemne. ¿Ya? Entonces empezamos todo de nuevo. Para la segunda solemne, la mayoría lo ocupó, sacó el 10% en la primera solemne. Ahora empiezan en la segunda solemne. Ya, pregunta. A medida que un adolescente crece, a medida que... ¿Cómo puedo colocar la pregunta? A ver. Cuando una persona va creciendo, ¿ustedes creen que aumenta o disminuye de peso? Aumenta, pues, profe. Aumenta. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con la Mildred? ¿Que aumenta de peso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Perfectamente de acuerdo? Porque yo he visto, por ejemplo, un día yo estaba viendo un estudiante y de repente fue creciendo a medida que va creciendo y se pegó un estirón y estaba súper flaco. Y la mamá me dice, oh, ¿sabes que se pegó un estirón, profesor? Y quedó pero flaquísimo. En cambio hay otros que, bueno, entonces,
Entonces, que puede ser que aumente o baje de peso. Entonces, la Mile dice que aumenta. Felipe también dice que aumenta. ¿Alguien puede decir que baja de peso? Ya, yo, profe, baja de peso. Ya, gracias Daniela, baja de peso. Entonces, pero no sabemos a ciencia cierta. No sabemos. Por ejemplo, el medicamento que te prescribe un médico, el medicamento que te prescribe un médico, ¿te sana, te mejora? Por ejemplo, un Se experimento. supone que para eso te lo recetan, para Claro, mejorar. se supone que a eso te recetan. Muy bien, Felipe. Sí, pero el Siempre y ejemplo cuando del esté otro bien día, recetado. ¿ah? Siempre y cuando esté bien recetado. Siempre va a estar bien recetado, muy bien. Pero mira qué interesante esto, porque con este tema del COVID y de la vacuna, la mitad son placebo, o sea que no tienen nada, y la otra mitad son vacunas de verdad, que combaten el COVID. Y mucha gente, según el estudio que se han hecho en Inglaterra, qué sé yo, mucha gente que le han puesto placebo se ha mejorado, o sea, no ha tenido COVID. Ya ha estado con población de riesgo, ya estaba en contacto, porque se les coloca primeramente a las personas que trabajan en el área de la salud. Entonces, a ellos es la persona de riesgo que se llama. Y algunos que se le colocó la vacuna se contagiaron de COVID. Y que entonces y estaban en el mismo lugar, con la misma gente, etc. Había una película de Nicolas Cage que el tipo, si no se tomaba una pastilla, el tipo se volvía loco. Tenía depresión, tenía delito de persecución, no podía salir, qué sé yo, tenía pánico. Y la pastilla era placebo, era azúcar con harina. Pero si el tipo no se la tomaba, no se mejoraba. Entonces, ¿qué significa eso? Como dijo muy bien Carolina, si te prescriben bien debería ser para mejorar, pero si te lo prescriben mal o te dan una cosa rara, a lo mejor no te sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay muchas preguntas que nos podemos cuestionar, en algunos casos, o sea, debería servir, como dice Felipe, debería servir, porque para eso uno va al medio, va y estudiaron para eso. Pero hay muchas preguntas que uno se podría cuestionar, ¿ok? Ya, anoten esto por favor que es importante. Las relaciones que vamos a estudiar, y analizar, las relaciones que vamos a estudiar y analizar no son de causa y efecto. O sea, no son que yo creo que funciona, no son que me pasa esto y tengo esta otra cosa. Entonces, las relaciones que vamos a estudiar no son de causa y efecto. Entre paréntesis, de acción y reacción. ¿Dónde está la Teresa? Teresa, ¿está la Teresa ahí o no? ¿Se me fue la Teresa? Se me fue. Entonces, Carolina, póngale puntito a la Carolina, al Felipe. ¿Y qué más habló delante? La Mildred. Yo, profe. La Mildred, sí sé, Mildred. 8 meses no es nada, Mildred. La Mildred. Son 8 puntitos, profe. No, La eso Daniela va, también Mildred. habló, profe. ¿Ah? Daniela también habló. Daniela, buena nota la Daniela, que después lo vamos a poner en otro lugar. Ya, entonces, las relaciones que vamos a estudiar y analizar no son de causa y efecto, no son de acción y reacción, sino que las de tipo matemático. Anoten ahí, sino que las de tipo matemático. Las relaciones que vamos a estudiar y analizar no son de causa y efecto, entre paréntesis, acción y reacción, sino que las de tipo matemático, que permiten predecir el comportamiento de una variable, en base al conocimiento que se tenga de la otra. Repito, las relaciones que vamos a estudiar y analizar no son de causa y efecto, entre paréntesis, no son de acción y reacción, sino que las de tipo matemático, que son las que permiten predecir
el comportamiento de una variable en base al conocimiento que se tenga de la otra. O sea, yo tengo que conocer algo para dar respuesta a la otra cosa. ¿Ok? Entonces, para contestar las preguntas anteriores, como el peso a medida que crece una persona aumenta o disminuye de peso, o si los remedios hacen efecto, realmente mejoran a las personas, etc. Para contestar esas preguntas, lo que vamos a requerir es un análisis de datos bivariados. Es un análisis de datos bivariados. Es decir, anoten esto anótenlo, dada una cierta población, es decir, dada una cierta población y dos variables asociadas, a esta población, se requiere estudiar la Teresa se le cayó internet, se cayó internet. Se requiere estudiar las posibles relaciones que existen entre ellas. Se requiere estudiar las posibles relaciones que existen entre ellas. Entonces, resumiendo, después le voy a mandar todo eso. Este es un punteo más largo, ¿ya? Son como 3 hojas de concepto, pero eso es la idea fuerza. Resumiendo, estadística bivariada, lo que vamos a estudiar son las relaciones de tipo matemático, ¿no es cierto?, que permiten predecir el comportamiento de una variable en base al conocimiento que se obtenga de la otra. ¿Y para cómo lo vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis estadístico bivariado. Es decir, dada una cierta población y dos variables asociadas a ella, se requiere estudiar las posibles relaciones que existan en esa población. ¿Ok? Ya, manos a la obra. Ya, esa es la parte conceptual que después la vamos a ver bien. Entonces, permítame compartir pantalla y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a hacer una tabla bivariada. Entonces, vamos a hacer esta tabla. Entonces, vamos a empezar de una tabla de doble entrada simple, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esta tabla. La siguiente información, para que la anoten, ¿se ve, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. La siguiente información representa una tabla de doble entrada con variables X e Y. Ya no tenemos solamente la X, ahora tenemos X e Y. La siguiente información representa una tabla de doble entrada con variables X, que va a representar la edad, e Y va a representar el sueldo en miles de pesos. Entonces ahora tengo dos variables. Puedo tener tres variables, puedo tener X, Y, Z. Ustedes van a ver que acabamos de analizar tres variables. Entonces la siguiente información representa una tabla de doble entrada con variables X, edad, Y, sueldo en miles de pesos. Ya, entonces la edad va a ser 20-30, 30-40, 40-50. El sueldo en miles de pesos va a ser 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500. Y esta es una empresa. Cuando la tengan lista me avisan, por favor.
Me equivoqué. Estamos ahí. Entonces, la siguiente información, ya estamos ok ya. Sí, profe. Ya, muy bien. La primavera terminó. Primavera. La Daniela terminó. La Andrea, qué sé yo. ¿Alguien terminó? Me vaya diciendo para yo continuar. ¿Ya estamos listos? Muy bien, entonces, miren, recuerden cuando, mira, por ejemplo, ¿se acuerdan la solemne que hicimos? La solemne 1. Déjenme buscar por acá la solemne. República, solemne 1, estética 77. Perdón, no salió acá. República. ¿Se acuerdan cuando hacíamos entonces la tabla? Hacíamos la tabla. Entonces, esta era X sub I. Entonces, número de pasajeros. ¿Se acuerdan de la solemne? Entonces, nos pedían hacer esto. Nos daban un histograma y teníamos que construir la tabla de frecuencia. Entonces, cuando construíamos a partir de los pasajeros por vuelo, solo teníamos una pura variable. Después se llama la marca de clase, la frecuencia absoluta, acumulada, etc. Y después nos preguntaban las preguntas de aplicación y todo eso. Pero siempre trabajamos con una pura variable, X sub I. Siempre era una pura variable. En todas las que vimos, en el estacionamiento, ¿se acuerdan que se llamaban 34 vehículos? Era X sub I. Era X, solamente una. ¿Y qué hacíamos? En todas solamente era uno. ¿Se acuerdan? ¿Y qué hacíamos? Entonces, la frecuencia sumábamos todos los datos, y este era mi n. N era igual a 50. Entonces aquí decíamos que en 3 vuelos iban entre 50 y 60 pasajeros. ¿Se acuerdan? Ya, muy bien. Ahora no tenemos esto. Lo que tenemos ahora, tenemos 2 variables. Entonces vamos a confeccionar nuestra tabla. Vamos a hacer nuestra tabla. Entonces lo primero que vamos a hacer acá va a ser F sub I, la frecuencia absoluta. Solamente que ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta de X. De X. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia absoluta de X? Pongan atención. Las filas, recuerden que en el plano cartesiano, voy a volver acá un poco. Esto lo estamos viendo en matemática. Esto es el plano cartesiano. Esto lo estaba viendo con la Daniela. ¿Te acuerdas, Daniela? Esto es el plano cartesiano. Sí. Y este es el eje de las abscisas, el eje de las X. ¿Ok? Y este es el eje de las Y, de las ordenadas. Entonces, acá iba la frecuencia absoluta y acá iban las variables. ¿Recuerdan? Entonces, en estadística, cuando hacemos Excel, a esto nosotros le llamamos filas. Al eje de las X le llamamos filas. Y al eje de las Y le llamamos columnas. Es como la columna vertebral, es como la columna de un edificio. Es vertical. Y a lo horizontal se le llaman filas. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso en el plano cartesiano.
Dicho eso, hoy día estaba en el auto y me apreté literalmente el dedo en la puerta del auto. ¿Está bien? Miren cómo me quedó. Me lo apreté literalmente, entonces ahora cada vez que voy a usar el mouse, me cuesta mucho mover el mouse. Ya, entonces, esta es una frecuencia absoluta para la F minúscula. Entonces, este va a ser mi X, ¿no es cierto? Y acá arriba va a estar mi Y. Y van a ser las columnas. Y la X y la X van a ser las filas. Las filas, Y va a ser columna. ¿Está claro eso, no? Sí, profesor. Ya, entonces Sí, vamos a profe. sacar la frecuencia absoluta de X. Sí, profe. Entonces sacamos entonces, ¿cuánto queda acá? 6 más 12, 18. Más 3, 21. Más 8, 29. Total de datos acá, 29. Ya, completen la tabla, la frecuencia absoluta de X. Tienen que ir sumando para el lado. Completen la tabla, por favor. Y después me la muestran, ¿ya? Hoy día va a dar muchos puntitos para aprovechar que estamos solos. Hoy día Daniela tenía mucha gente con problemas, hoy día. Fin de cierre de mes. Mucho problema de trabajo. Ya, profe, ¿cómo está? Hola, José López, qué gusto saludarte. Bien, gracias. Estamos en cámara hoy día, parece todos. Sí, 29, estamos 23 y 8. sí, además que hay un Ya, problema de internet, así que no se preocupe. Sí, con la Carolina, ya, con la Carolina estoy bien porque ella me va diciendo si la veo y yo sé que estoy pegado, no estoy pegado. Que... Después del break, la Daniela se conecta con cámara. ya, profe. 29, 23 y 8. 29, 23 y 8, vamos a ver. Sí. 29, 23 y 8. 2, 9, 19, 23. Muy bien. 23. Y acá vamos a tener 8. Perfecto. Póngale un puntito a José. Ahora lo que vamos a hacer acá, vamos a sacar la marca de clase. La marca de clase. Marca de clase de X. Saquemos la marca de clase de X. ¿Estamos? ¿Lo sacamos? ¿Cómo se sacaba? Se suma estos dos y se divide por 2. ¿Cuánto de la primera? ¿Quién me la dice? 25, 35, No, 45. José León, no, porque usted ya tiene puntito, otro. ¿Quién la dice? ¿Quién me la dice? Si no, va a ser José León. Mire que estamos dando puntitos al resto. ¿Y a quién la dice? Si no, le damos a José León. Nadie a la una. Marca de clase, nadie me la dice a las 2. Nadie a las 3. Ya, José León, dígamela. La primera es 25. Ya, muy bien. ¿Cómo la saco? 20 más 30 me dividido por 2, 25. Muy bien. Entonces, el límite superior más el límite inferior dividido por 2. Marca de clase. Se suman estos dos y divide por 2. Entonces me da 25. Perfecto. 25. La segunda, 30 más 40, ¿cuánto te digo? 60. 30 más 40, 70 dividido por 2, 35. ¿Ya? ¿Y la otra? 40 más 50, 90 dividido por 2, 45. Perfecto. Ya, muy bien. Sacamos la frecuencia absoluta de X y la marca de clase de X. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con Y. Mira qué entretenido. Tenemos que sacar la frecuencia absoluta de Y, la frecuencia absoluta de Y, y la marca de clase, de Y. Entonces saquemos entonces la frecuencia absoluta de Y.
y la marca de clase de Y. No sé por qué me queda ahí. Ah. Ya, saquemos entonces. Acá va a dar 8, porque es columna. Recuerden que Y es columna, X es fila. Se me da 8. ¿Cuánto nos da acá? Daniela, ¿cuánto nos da? 20, Muy bien, 20, perfecto. 12, 19, 20. ¿Y acá? 11. 9. Ay, perdón. 7 y 2, 9. ¿Y aquí? 23. 23. Muy bien. Ahora hay que sacar la marca de clase. ¿Quién me dice la marca de clase que no sea la Daniela? Póngale un poquito a la Daniela. Profe, Mildred. Mildred, dale Mildred. Ah, ¿quién me dijo fuera Mildred? Sí, profe. Ah, entonces Fui póngale yo. un poquito a la Mildred. Díganme, acá Mildred. Y hable, pues ya. Póngale un poquito a la Mildred. ¿Quién me dice la marca de clase? Marca de clase, rápido, vamos rápido. 150. ¿Quién me dijo? ¿Quién está hablando? La Carolina, vamos Carolina. Regalona. Ya, 150, perfecto. Se suman los 2 y se divide por 2. Desplacé otra. La otra Carolina, la otra. 150. Ya la hicimos, 150. Esta 500 dividido por 2, 250, muy bien. Y la otra, 350. de 50, perfecto. Y esta, 450. muy bien. Completamos nuestra tabla, ¿vieron? Completamos nuestra tabla. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una tabla bivariada es completar la frecuencia absoluta de X, la frecuencia absoluta de Y, la marca de clase de X porque es continua y la marca de clase de Y porque es continua.